¿Y con la ideología del club y así Sí. o realmente? Sí. Me gusta la tradición y sé que es un reto para el jugador mexicano y para Chivas demostrar que con puros mexicanos puedes hacer grandes cosas. No es sencillo hoy que se han abierto las puertas a los naturalizados y que ya la mayoría de los equipos tienen 7, 8 jugadores no nacidos en México. Sé que se le complica más a Guadalajara, pero al mismo tiempo lo obliga a sacar mejores generaciones, a preparar a mejores futbolistas. Claro. Y ahí también viviste un campeonato, ¿no? Sí, Con Chivas. fui campeón En el en 1997. Ok. ¿Y Sí. cómo fue? ¿Cómo lo vivieron? Pues mira, en 1987 a mí me tocó ver la final de Chivas contra Cruz Azul como aficionado y yo no me imaginaba el impacto que tenía Guadalajara aquí en la ciudad, así como lo tiene Atlas y así como lo tiene América también, hay que reconocerlo, pero yo no sabía que se volvía una locura la ciudad cuando Chivas era campeón y ahí inicié mi sueño, yo dije algún día quiero vivir esa experiencia y curiosamente 10 años me tocó pues realmente sorprenderme aún más del cariño que se le tiene a este equipo, gran parte de la afición. Y del partido, bueno, pues nos tocó contra Toro Neza y hoy la gente sí, golearon 6-1, pero no saben que el primer tiempo que íbamos 0-0 y que hasta nosotros nos salvamos primero de que ellos nos anotaran. Fue un partido muy tenso. Recuerdo lo difícil que fue llegar al vestidor en el primer tiempo, 0-0 y decir si vamos a poder o no vamos a poder. ¿Y o sea, creían que sí podían o realmente fue como un golpe de suerte? Creo que ese primer gol nos facilitó las cosas. Sí, como que da confianza, ¿no? Y Toro Neza se desordenó, porque era un equipo que tenía eso, era un equipo que igual te ganaba 5-0, igual le ganaba sus 5-0, eran muy atrevidos y eso en algún momento les causaba cierto desorden. Nosotros les metimos el primer gol y ellos se desordenaron por completo, entonces sí creo que nos facilitaron las cosas. ¿Qué recuerdos tienes de ese vestidor en esos años? Yo sí puedo decir que el vestidor de Chivas que me tocó a mí es el mejor de los que estaba, ¿Sí? la verdad. Sí, éramos como hermanos. La verdad, nadie se sentía más que otro. Sí. Si algún jugador, por motivos de estar en selección nacional o de tener algunos años más, pudiera tener algo de mayor jerarquía, eso no se hacía notar. La verdad es que hacíamos entrar en confianza a todos los jóvenes, a todos los que llegaban. Sí. Tuca supo hacer una combinación de jugadores jóvenes con mucha dinámica y una columna vertebral de jugadores de experiencia que nos dio muy buenos resultados. Realmente era un equipo que gustaba dentro de la cancha su estilo de juego, pero era porque también teníamos un vestidor muy sano. Sí, ¿y cómo lograban esa conexión entre los jugadores? O sea, ¿era porque les hacían como, no sé, comidas o solitos ustedes como que fueron conectando? ¿O era como el entrenador se metía mucho como en unirlos? Tuca participaba poco, la verdad es que participaba poco. Tuca donde nos comprometiera en la cancha. Él era muy estricto y ahí realmente él es donde hace su mayor trabajo. Yo creo que fue la parte emotiva, donde los jugadores que a lo mejor éramos un poco más serios, nos adaptamos a los que eran menos serios. Entonces el vestidor era simple, era sencillo, era hasta cómico. De bromas, de carrilla, como se dice por ahí vulgarmente. Entonces eso nos hacía entrar en confianza. Yo creo que eso fue la base. De que no había un jugador al que tú dijeras a este no lo puedo saludar o le tengo que hablar de usted. Cosas que a mí sí me tocaron. Cuando yo debuté había mucho respeto por el jugador, por los futbolistas y esa generación no había todo eso. Todo, no. ¿Tú eres un jugador serio? ¿O eras de los de No, chistes? yo era de los serios. ¿Sí? Ah, mira que sí, yo era de los serios. Andrés, bueno, porque Andrés se ve muy serio, pero después dice que en el vestuario es un desastre. No, por eso te digo, se adapta uno, se adapta uno. Okay. Se adapta uno, pero yo creo que ese equipo era sencillo en todos los aspectos. No permitíamos que nadie se creyera más que otro. Y todos aguantábamos. A veces, te digo, yo me llevaba más con unos, menos con otros, pero con los que no me llevaba se reían de los que sí se llevaban conmigo. Entonces,
Todos rompíamos el turrón así de manera simple, sencilla. Porque, bueno, hoy en día por lo que me cuenta el Principito es como que hay muchos egos, ¿no? De que hasta los jóvenes como que de repente llegan queriendo un lugar desde un principio y antes me dices que tú antes, o sea, respetabas al mayor, al que llevaba más años y ahorita te pasan y te dicen, oye, bájate casi de la camilla, no, ¿sabes? Bueno, hoy dicen que ya no les puedes ni reclamar algo dentro de la cancha, ¿no? Cuando antes, pues... Sí. Te tenías que incluso que quedar callado, escuchar el regaño de la gente de experiencia y no decir nada, aunque no tuviera la razón, tuviera o no tuviera la razón, tenías que hacer caso, incluso te digo, a mí me tocó en mis inicios que los jugadores que íbamos empezando nos cambiábamos en otra área, no teníamos el vestidor exactamente igual y mientras los titulares se estrenaban vendas cada vez que entrenaban, nosotros nos daban los chicharrones que ya habían lavado y que nosotros mismos los teníamos que enrollar y usarlas. O sea, a mí me tocó esa generación, digo, donde sí había mucho respeto. ¿Y crees que eso es bueno? O sea, a como tú lo viviste, como que de alguna manera para irte ganando un lugar, o Andrés me dice, pues sí, porque tú ves y dices, yo quiero estar ahí el día de mañana, entonces te ayuda como a ir creciendo, a ir subiendo. ¿Tú crees que eso era bueno o no? Yo nada más sin excesos, porque también había jugadores, por ejemplo, que se iban al extremo y te amedrentaban, te amenazaban, y creo que eso no es correcto, ¿no? Cuando eres joven, pues traes todo el entusiasmo y que los encaras, y de repente, antiguamente, pues te decían, me vuelves a hacer una y te parto la pierna y te voy a lastimar, entonces, esos extremos no, pero creo que el que haya respeto para el jugador, sí, para el jugador de experiencia, que ha hecho los méritos, que ha trabajado, para que sepa el futbolista que no es tan fácil llegar y menos mantenerse, porque hay el dicho ese, lo más difícil no es llegar sino mantenerse. No, es difícil llegar y mantenerse, las dos cosas. Claro. Tienes como una segunda racha, digamos, en Chivas, ¿no? O sea, después de que estás en otros equipos, vuelves a Chivas. Vuelvo a Chivas. ¿Notaste diferencia entre haber estado unos años antes y después? Sí, me tocó otra generación, Yo ya vine en otras condiciones también, ya en una etapa de mayor madurez. Ya no era un titular indiscutible, ya yo servía como una especie de interlocutor también entre el cuerpo técnico y los jugadores. Me acercaba mucho a los jóvenes, platicaba mucho, los orientaba. Ya no traía yo debido a mi accidente que tuve, yo me rompí el tendón de Aquiles, ya no traía la misma velocidad que tenía al inicio de mi carrera, modifiqué mi posición, ya jugué un poquito más retrasado, ya no era el jugador creativo, encarador, sino ya más pasador, más tocador, entonces tomé ese rol y me gustó, y aparecieron esa camada también de buenos jugadores en Chivas que venían muy despiertos, con otra mentalidad, que también formaron una buena generación.